Hola, buenas tardes. Ayer, en el vídeo que subí ayer, estuve hablando del sexenio democrático y como pasé muy por encima de la Primera República, porque es una etapa de la historia un poco ignorada, un poco sin demasiado interés, ¿no? Porque no tuvo una repercusión importante en la historia de España, o al menos eso nos parece. Y bueno, pasé un poco por encima de ella, pero dado que el tema de republicano tiene bastante interés en estos tiempos que nos ha tocado vivir, creo que merece la pena detenernos un poco en la Primera República y voy a hablar de ella con mayor atención. Hoy le voy a dedicar más tiempo, ¿vale? A ese proceso democrático que fue la Primera República. Fue un absoluto desastre y vamos a ver por qué. En primer lugar, no había apoyo popular para semejante volantazo, ¿no?, en la política española. Porque fijaos que en la Constitución de 1869 se expulsa a los Borbones, que no son ya queridos en España, pero se establece que el régimen es una monarquía parlamentaria, es decir, que hay que buscar un rey. Y traen a Amadeo de Saboya, pero es una sociedad que está acostumbrada a tener reyes. Y el tema republicano es muy minoritario. Recordemos que es una sociedad fundamentalmente rural y el mundo rural lo que le gusta es la tradición, es mantenerse en unos carriles bien marcados y que no le vengan con novedades. Lo que quieren es vivir tranquilos. Y la monarquía pues es la tradición, ¿no? Es la cumbre de la tradición española. Entonces, un país tan rural como era España, es difícil que fuesen a triunfar modelos tan radicales como el republicano, ¿no? Que en Francia tiene éxito, pero porque Francia es un país que tiene una fuerte burguesía. Es un país diferente a España, ¿no? En España la burguesía, la clase media tiene poco arraigo. Es escasa y tiene poco arraigo, ¿no? Entonces apenas hay población en las ciudades, la clase media no tiene un gran poder económico, no es igual que Francia ni que Inglaterra, ¿no? Es distinto. Entonces, la República empieza un poco herida por ahí, ¿no? Empieza que no tiene una base social consistente, por decirlo así. Bueno, solo tenemos que ver cómo empieza. No hay ningún apoyo a la República cuando va a empezar la República, ¿vale? ¿Por qué existe una república, una primera república en España? Bueno, básicamente porque los demócratas monárquicos renuncian, cuando se marcha Amadeo de Saboya, renuncian a hacer otra timba para elegir un nuevo candidato al trono de España. ¿Por qué renuncian? Bueno, pues porque en Europa se ha montado una pajarraca que vamos, que ni... una pajarraca tremenda. Cualquier guerra entre Francia y Alemania es una pajarraca tremenda. Y es lo que había pasado, ¿no? Alemania había invadido Francia para arrebatarle Alsacia y Lorena y Europa estaba en guerra. Entonces no era el momento para andar enredando en las Cortes Europeas para buscar un nuevo candidato al trono español. Entonces se renuncia a volver a buscar candidato y lo que ocurre es que los demócratas, que son monárquicos, que defienden la monarquía parlamentaria, que son centralistas, que no defienden un Estado federal, son fundamentalmente el Partido Radical, que es el partido con mayor representación en Cortes. Bueno, pues el Partido Radical dice, mía, para salvar los logros, las libertades y la democracia que habíamos obtenido en la Revolución de 1868, lo que vamos a hacer va a ser apoyar la República, porque si no, la otra opción es que van a volver los Borbones. Entonces tenemos que apoyar la República. Y es lo que van a hacer. Para que os hagáis una idea, creo que, así a bote pronto lo que recuerdo, el Partido Radical tenía 299 representantes en Cortes y todas las opciones republicanas sumadas tenían 80. Para que os hagáis una idea del apoyo que tenía
esa república. Y estamos hablando de unas cortes elegidas por sufragio universal masculino. Vamos, que no la han votado cuatro industriales, sufragio universal masculino. Entonces el Partido Radical lo que hace es un poco comprometerse con una solución que es un poco descabellada. Las dos repúblicas españolas llegaron al poder en contextos descabellados, porque la Segunda República, no lo olvidemos, alcanza el poder en España después de las elecciones, que creo que son del 12 de abril de 1931, que son elecciones municipales, que no es un referéndum sobre monarquía o república, son elecciones municipales en las que las candidaturas republicanas ganan a las monárquicas en las principales ciudades. No quiere decir que los republicanos ganasen en España unas elecciones. Ganaron en las principales ciudades las candidaturas republicanas. Pero insisto, en un país rural. Es decir, las ciudades no eran lo más representativo de España. Entonces la llegada de la Segunda República ya de rebote es parecida a la llegada de la Primera República también de rebote. Son países donde no hay un pozo republicano sólido en el que poder asentar ese Estado, ese régimen nuevo, ¿no? Y eso la Primera República lo va a notar durante todo el periodo. Va a estar manejada por unos ultras, va a estar un poco manoseada por 4 ultras que no van a saber buscar un consenso con la población española, en la que buena parte de los sectores de la población española, sobre todo los más poderosos, la Iglesia, el ejército, la alta burguesía, siguen siendo borbónicos. Entonces, bueno, eso es un problema gordo, ¿no? No van a saber encontrar un consenso, se van a ir al monte muy rápido, porque la República había dos opciones. Estaba el Partido Radical, que como ya he dicho era un partido unitario, centralista, más conservador, aunque eran demócratas. Y luego están los federales, los republicanos federales, que tenían su principal representación en Cataluña. Y que eran más radicales, que querían la implantación de un Estado federal que partía a España en 17 estados. Estoy hablando del siglo XIX, no de ahora. Partía a España en 17 estaditos, cada uno con su constitución, siempre dentro de la constitución de la que debería ser la constitución de la República Española, que nunca llegó a promulgarse. Pero bueno, deberían tener sus constituciones particulares dentro de la constitución general de todo el país, estaditos, en los que se contaban Puerto Rico y Cuba, porque era una de las soluciones que se habían planteado para el conflicto que había estallado en Cuba, ¿no? Había una guerra en Cuba. Y bueno, esos serían los republicanos federales. Dentro de los federales están los que eran más moderados, los que querían establecer una república federal, pero sin prisas, o bueno, de una manera más tranquila, más comedida. Y luego estaban los que llamaban los intransigentes, que es buen nombre para ellos, que eran radicales, eran unos integristas que querían establecer el federalismo, pero ya. O sea, no hay que hacer ningún proceso, hay que establecerlo ya. Si hace falta, por la fuerza. ¿Y qué va a ocurrir? Que estos intransigentes van a hacer saltar todo por los aires. Es decir, cuando eres un intransigente, al final lo que consigues es que todo el mundo se vuelva contra ti. Estos intransigentes, bueno, va a haber la República se va a promulgar la Asamblea Nacional va a promulgar la República en febrero del 73, de 1873. Su primer presidente va a ser Estanislao Figueras y ya va a tener que hacer frente a los primeros problemas graves, que son altercados en Andalucía, en Montilla, en Córdoba, en Montilla, va a haber altercados de los intransigentes, claro que sí, y en Cataluña estos intransigentes van a proclamar la República Catalana. ¿Qué va a ocurrir? Que van a tener que empezar a tomar medidas ya drásticas, porque además en el norte, en el País Vasco y Navarra sobre todo, se ha producido ya el estallido de la Tercera Guerra Carlista, y ese es un problema grave.
Ya son dos guerras al mismo tiempo, una en el norte, otra en Cuba, y bueno, pues que la cosa se está empezando a ir de las manos ya muy pronto. El gobierno de Estanislao Figueras va a ir desde febrero, que es cuando le proclaman, hasta junio del 73. Esos meses van a ser gobierno de él. Y bueno, van a ser meses en los que se va a empezar a trabajar en un texto constitucional republicano. Porque se ha llegado a la República desde un texto constitucional de 1869 que es monárquico. O sea, fijaos las contradicciones que están ya sazonando todo lo que es la proclamación de la Primera República. Que por cierto, no cambió la bandera. La bandera rojigualda de la Primera República es igual que la de ahora, solo que el escudo era distinto. Pero no vieron necesidad de cambiar la bandera, por un sencillo motivo. Porque la bandera rojigualda es la bandera de los liberales. Es la bandera de la Constitución. Es la bandera de la libertad. ¿Vale? La bandera se cambia en la Segunda República, no sé muy bien por qué. Parece ser que se decide cambiarla durante una noche etílica de Niceto Alcalá Zamora, que fue el primer presidente de la República, que decía que había que incluir un color de Castilla. Hay que incluir el color de Castilla en la bandera de la República. Y para ello decidió incluir el morado. Y dices, ¿morado color de Castilla? El pendón de Castilla es rojo carmesí. ¿Por qué color morado por Castilla? Decían que si los comuneros habían llevado estandartes morados, la batalla de Villalar, cosas así. El pendón de Castilla siempre ha sido rojo, con un castillo amarillo en el centro. Siempre ha sido rojo. Si Niceto Alcalá Zamora lo vio morado, igual es porque estaba desteñido o algo, porque otra cosa. No sé, empezó mal. El tema de la bandera ya empezó mal y además creó divisiones de los españoles que todavía estamos viendo. La bandera de la República es un poco como un chiste, es como una bufonada. Porque la bandera rojigualda es la bandera de la libertad y de los liberales. Vale, Estanislao Figueras, durante su mandato empieza la redacción, las Cortes Constituyentes empiezan a redactar un texto constitucional que proclama la separación entre Iglesia y Estado. Miro hacia abajo porque tengo aquí la chuleta, no os penséis que lo tengo todo en la cabeza. Separación entre Iglesia y Estado. Divide el legislativo en dos cámaras distintas. Constituye una estructura estatal en 17 estaditos, ¿no? Entre los que están, como ya he dicho, Puerto Rico y Cuba. Por lo demás, no son muy distintos a las actuales comunidades autónomas. Se hace una declaración de derechos similar, copiando un poco de la de 1869, pero no se llega a aprobar. ¿Por qué? Porque justo cuando ya se está terminando de redactar la Constitución, se produce el levantamiento cantonalista. El levantamiento cantonalista es un poco el resultado de mezclar a los republicanos intransigentes con los nuevos recién llegados movimientos sociales, especialmente socialismo y anarquismo, ¿no? Se produce ahí un batiburrillo y empiezan a buscar soluciones extremistas a problemas que ya se están solucionando pero más lento, ¿no? Los republicanos intransigentes no soportan que haya, por ejemplo, que dialogar con los unitarios, con los que son más conservadores, ¿no? No buscan el consenso, lo que buscan es imponer sus puntos de vista. Y el cantonalismo es llevar la administración, el gobierno, a un nivel de gobierno, valga la redundancia, muy atomizado. Es decir, ya no estamos hablando de esos estaditos de la República, sino de casi municipios, que tienen incluso ejércitos, armadas y todo esto un pequeño disparate, ¿no? Y además con poderes de negociación internacional, diplomáticos, embajadas y fiestas de estas, ¿no? La insurrección cantonal va a durar entre julio del 73 hasta enero del 74. Durante todo el periodo constituyente había
tomado, digamos, el control de la República Pi i Margall, que era un presidente de los federales, catalán, de los federales. Estuvo apenas un mes y poco más, porque con el levantamiento cantonal lo que hace es dimitir, porque no quiere enviar al ejército, no quiere soluciones armadas. Pero claro, ¿y cómo lo arreglamos si no? Bueno, Pi Margall se muestra pacifista, no quiere guerra, dimite y entra un presidente más conservador, que va a ser Salmerón. Salmerón va a ser presidente entre julio del 73, cuando dimite Pi Margall, y septiembre del 73. Salmerón envía el ejército y en poco tiempo consigue controlar las insurrecciones cantonalistas, excepto la de Cartagena, que es la más problemática. El cantonalismo triunfa sobre todo en zonas de Andalucía, en zonas de Levante, incluso por el interior también, en algunos puntos más localizados. Pero el cantonalismo más duro va a ser el de Cartagena. Cartagena va a ser el que más va a durar en levantada contra el Estado. Bueno, duró hasta enero del 74 el cantón de Cartagena. Con Salmerón el gobierno da un giro a la derecha, hacia el unionismo. Es lo que consiguen al final los intransigentes, al final ¿qué consiguen? Pues lo contrario a lo que buscan, ¿no? Y dimite Salmerón en septiembre del 73, cuando tiene que firmar dos penas de muerte a cantonalistas. Él se niega a firmarlas porque su conciencia le impide firmar penas de muerte y lo que hace es dimitir. Entonces llega otro conservador, que es Castelar, más conservador todavía, más unionista, emprende un gobierno más autoritario, suspende las garantías constitucionales, establece una especie de dictadura, empieza a gobernar por decreto para pacificar el país, porque el país se ha vuelto una jaula de grillos con todo esto, ¿no? Y bueno, Castelar va a gobernar, va a ser presidente de la República entre septiembre del 73 y enero del 74, pero se va a empezar a ver que esto no tiene mucho futuro, ¿no? El ejército es en su mayoría borbónico, entonces ¿qué vamos? ¿A dónde vamos? Están todo el día con pronunciamientos, con golpes de Estado. Pero en enero del 74 lo que está ocurriendo es que se acaba el periodo que las Cortes le han concedido a Castelar para un gobierno, digamos, sin ataduras. Y los federalistas, con Pi Margall a la cabeza, están planeando un asalto al poder. Es algo que, bueno, se sabe ya, se conoce en la calle, que los federalistas van a volver al poder, y lo que ocurre es que cuando se va a acabar el mandato de Castelar, ese mandato un poco para pacificar el país, lo que ocurre es que se produce un pronunciamiento. El general Pavía manda un cuerpo de la Guardia Civil a las Cortes, suspenden las sesiones y se inicia una dictadura republicana, no se termina con la república en este punto. Se inicia una dictadura republicana. ¿Qué ocurre? Para esa dictadura Pavía no se ve, Pavía es un militar que, bueno, en ese contexto no se ve como político, y decide llamar para ocupar la jefatura del Estado al que va a ser dictador, que es Serrano. ¿Os acordáis que hablamos de Serrano, que era uno de los que estuvieron en el levantamiento de 1868 contra los Borbones? Bueno, pues Serrano llega, por supuesto, su política es unionista, no quiere federalismo, y Serrano comienza una dictadura para intentar solucionar la papeleta sin que anden los federalistas por medio a los que se les acusa del levantamiento cantonal. Aparte, en esa época, Serrano, también como militar, y otros militares, como Martínez Campos y otros, están intentando frenar la guerra carlista que se está enquistando y está empezando a tomar tintes peligrosos. Pues los carlistas están asediando Bilbao ya, otra vez. Bilbao es una ciudad liberal, una ciudad que no quiere el antiguo régimen para nada, no quiere esa solución carlista tan reaccionaria y se resiste siempre a
a las tentativas de los carlistas para tomarla, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir durante la dictadura de Serrano fundamentalmente es que se intenta hacer nuevas levas para, para terminar de una vez con el levantamiento carlista. Toda esta anarquía, aunque Serrano va a intentar ponerle freno, va a ser difícil desde un personaje que tiene una sólida mentalidad parlamentaria, Serrano. Es un tío que cree en la democracia, que cree en el liberalismo, ha aceptado ser dictador, pero simplemente porque quiere recuperar un poco el orden en España. Pero él no cree en las dictaduras. Entonces, bueno, pues él un poco intenta solucionar la situación como mejor puede. Pero, bueno, van a pasar los meses, la cosa no va a ir a mejor. La guerra carlista y la guerra en Cuba están siendo especialmente problemáticas, lo que va a llevar a que en diciembre del 74 otro militar prestigioso en las guerras de ese momento, Martínez Campos, va a dar un pronunciamiento en Sagunto, golpe de Estado, en Sagunto, y va a llamar a Alfonso XII para que vuelva a España. Alfonso XII es el hijo de Isabel II. Algunos meses antes, Alfonso XII, que estaba estudiando en una academia militar en el Reino Unido, en Sandhurst, había hecho una proclama al pueblo español, por decirlo así, diciendo que él era un rey liberal, que él creía en el liberalismo, que él era un patriota español, que él abogaba por una monarquía democrática en España, etc. Es decir, se estaba vendiendo ya de cara a cuando caiga la República voy yo para allá, porque se veía que la República era un desastre, ¿no? Entonces, Alfonso XII se estaba vendiendo. Alfonso XII es proclamado mayor de edad con 16 años y en diciembre del 74 lo que hace Martínez Campos es llamarle a que venga a España y ponga un poco de orden ya en esa situación, ¿no? Y ahí es cuando va a entrar Cánovas también, que va a ser el que va a diseñar el nuevo régimen, el nuevo Estado español para los próximos, hasta 1931, los próximos 50 y tantos años, que va a ser la restauración borbónica. Vuelve Alfonso XII, la República se finiquita, se termina con la República, y bueno, y ese rey liberal, rey muy joven, liberal, querido también por el pueblo, va a tener una vida corta, va a morir en 1885, unos 10 años después, de tuberculosis, ¿no? Con 27 años o así. Y va a empezar una regencia de Isabel II, que todavía estaba viva, con su nieto Alfonso XIII, que es el abuelo del rey emérito actual. Y bueno, y eso sería un poco la Primera República. Como veis, un despropósito bastante grande. Podía haber sido una solución, podía haber sido una buena... Si se hubiese logrado neutralizar a todos esos grupos intransigentes, todos esos grupos de zumbaos que se piensan que ellos tienen la razón y que se intentan imponer a los demás por las malas, pues igual la República habría podido tener un pase, ¿no? Pero fue imposible. Como veis, al final, pues bueno, es lo que tiene la historia y vamos a ver que la Segunda República va a caer por lo mismo, por un montón de intransigentes, un montón de zumbaos que no van a saber valorar lo que pierden. Primera República, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Venga, gracias, hasta luego.